Aquí iniciamos un nuevo capítulo de crianzas de caballos de raza chilena. Estamos en un lugar maravilloso que es pura tradición, que es la famosa Hacienda Culeo. Como es tan importante la historia de la Hacienda Culeo, nos vamos a referir a lo que era antes de la compra de la familia Letelier. Don Patricio Larraín Gandarillas era el propietario de la Hacienda Culeo hasta 1861. Nació en Santiago de Chile en 1817, hijo de Juan Francisco Larraín y Rojas y María Mercedes de Gandarillas y Aránguiz. Se casó con Virginia Izaguirre Larraín y en segundo matrimonio se casó el 5 de agosto de 1848 con Carolina Alcalde Velasco y tuvieron descendencia. Estudió leyes bajo la dirección de don Andrés Bello y más tarde se dedicó a las actividades agrícolas, fue parlamentario e incursionó también en la diplomacia. En el aspecto agrícola, apícola, introdujo en Chile la abeja italiana. Trajo también al país vacunos y caballos de fina sangre. Fue miembro y dirigente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Fue uno de los más entusiastas organizadores de la Quinta Normal Agrícola, para cuyo parque obsequió árboles de su criadero de Peñaflor. Emprendió la obra de construcción del canal de Mayarauco que tantos beneficios trajo a la zona. Falleció en Santiago de Chile en 1904 a los 87 años de edad. La gran mayoría de los caballos actuales tienen su origen aquí en Hacienda Culeo, además de los caballos que están en Brasil, en Argentina, en Uruguay y caballos de Europa también. Todo su origen está aquí en Aculeo porque don Miguel Letelier fue un gran zootecnista y un criador que nos dejó un legado maravilloso. Amigos, los invitamos a disfrutar de un nuevo documental de crianzas de reproductores de raza chilena. Seguimos recorriendo aquí todo lo que es la famosa Hacienda Culeo. Esto probablemente debe ser original por los terremotos, han tenido que reconstruirlo, pero la reja, todo esto es lo mismo. Y estos árboles probablemente son originales de hace 100, 200 años atrás. Y frente aquí a la entrada de la hacienda está la iglesia que construyó la señora de don Miguel Letelier. Es una iglesia maravillosa que trajo arquitectos de Europa. Aquí en esta iglesia venían sacerdotes, había un colegio de monjas y toda la comunidad de la zona se preocupaba de venir a estudiar. Todos los jóvenes de esos años estudiaron alrededor de lo que se produjo en esta iglesia. En los veranos, cuando venían visitas, la gente llegaba en tren por la línea central a Hospital y los traían en coche hasta la Hacienda Culeo. Demoraba más o menos 1 hora y media, 2 horas el viaje y por ello ellos tenían caballos Hackney, porque tenían caballos especializados para todo, para arar, para coche y para paseo. Y aquí llegaban, este era el famoso viaje que hacían los personajes más elegantes y que eran más amigos de ellos, que venían de la capital, incluso venían presidentes de Estados Unidos, estuvieron acá invitados también y todo con este recorrido. Desde que iniciamos el trayecto ya en el vínculo hasta el fondo de Aculeo, la hacienda eran 50.000 hectáreas. En un inicio la familia Letelier compró la parte de Aculeo, que es donde estamos aquí, y que era selva casi. Dicen los escritos que era selva impenetrable, todas las orillas de Aculeo. Y uno de los grandes ingresos que tenía agrícola a sus años era vender pejerreyes de la laguna Aculeo a Santiago, y los llevaban al tren a Hospital y de ahí viajaban a Santiago. La familia Letelier venía de Yayay, y allá tenían minas de fierro, y venían en mula con el material y compraron este campo porque tenía una gran cantidad de espinos. Y esa zona que se llama los hornos, hornitos aquí, era porque habían hornos de fundición. Ahí fundían el fierro y de aquí lo llevaban a Valparaíso, en mula también, a cargarla a los barcos y se exportaba. Porque eran inicialmente mineros, la familia Letelier era de la minería en la zona de Yayay. De ahí venían, de Bichiculén.
Por eso los primeros caballos que llegaron aquí eran bichiculeninos. El Codicia, el Naranjo, los primeros iniciales venían de allá. Tradición y recuerdos acerca de la casta caballar de la Hacienda Culeo de 1861 a 1936. Este texto que voy a leer está escrito por don Miguel Letelier Espínola. Es su letra y puño y recuerdos. Es absolutamente original. La tradición de la crianza caballar de Culeo remonta su origen a una época muy anterior a 1861, época en que la sociedad formada por mi padre, José Letelier Sierra, su hermano Wenceslao y don Valeriano Pinochet eran asociados. Ellos compraron a don Patricio Larraín Gandarilla la parte de Aculeo que propiamente lleva ese nombre, que corresponde principal y geográficamente al lago de ese nombre y sus contornos. Su nombre deriva de los vocablos indígenas Aculeu y Leubu, que significa hasta donde llega el río, descripción exacta y precisa de los orígenes del principal afluente natural del río Angostura. Dice don Miguel, formaba parte también de lo adquirido por la referida sociedad, lo que hasta 1934 se llamó el vínculo, hijuela donde estaba vinculado el mayorazgo de esta rama de la familia Larraín. Penoso fue sin duda para don Patricio Larraín, hidalgo de la vieja cepa y conceptos tradicionales, desprenderse de Aculeo, urgido por la crisis económica que culminó en esos años y por sus compromisos comerciales, a que obligó la grande y meritoria empresa muy lucrativa después de la construcción del canal de Mayarauco. Hubo de vender algunas de sus numerosas propiedades. La firma compradora, enriquecida en negocios mineros metalúrgicos, fundición de cobre y agrícola, era de los pocos que afrontaba la crisis con prosperidad y capitales disponibles. La hacienda de Mayarauco y otras fueron ofrecidas a mi padre, ninguna le halagaba, solo compraría Culeo. Insinuación que don Patricio Larraín rechazaba airado. Corrían los meses, la crisis arreciada y Aculeo fue adquirida finalmente por la firma Letelier, Pinochet y compañía, a puertas cerradas con sus inventarios de enseres y animales en 279.000 pesos. Para el asunto que comentamos, solo interesa referirnos al ganado caballar que existía en Aculeo. Bastará que diga que la casta caballar de Aculeo era ya conocida entonces como excelente. Su entroncamiento más inmediato y directo la ligaba a las ramas de Paine y la Muta, donde los Martínez en aquella y los Echevers en esta habían constituido familias caballares excelentes, aunque de conformación muy diferente. Ingreso de las yeguas cuevanas. Mi padre y mi tío Wenceslao eran grandes aficionados a los deportes de campo y a los secuestres en especial, que practicaban personalmente con gran destreza. En sus haciendas de Bichiculén, Santa Teresa, Las Masas y allí tenían numerosos y excelentes caballos, diestros arregladores y excelentes peones trilladores, corraleros y vaqueros de cordillera. Ellos dedicaron atención al mejoramiento desde su llegada a Culeo. Los primeros ejemplares caballares de familias extrañas que trajeron fueron 13 yeguas cuevanas, de la casta famosa de don Pedro de las Cuevas del Parral de Doñihue, las que fueron adquiridas en el remate o venta de los bienes de la sucesión de don Pedro de las Cuevas, fallecido en marzo de 1861. Los vaqueros que fueron a buscar estas yeguas en la primavera de 1862, Casimiro Bello y Diego Tamayo, que aún vive en enero de 1937, de más de 100 años, especialmente el primero, me han referido en detalle las características de la yegua. Las 13 eran tordillas ya blancas por ser de alguna edad, en todo semejante a los hijos que yo conocí, por haber sobrevivido algunas hasta principios de este siglo. Aun cuando el número de yeguas madre de origen cuevano fue reducido, su acción sobre la casta aculeguana ha sido preponderante. Proveniente de esas madres de una selección de varias generaciones, bajo la dirección experta y aún diríamos genial de don Pedro de las Cuevas, la persistencia hereditaria de sus cualidades ha sido notoria y su descendencia ha actuado totalmente en el criadero por más de 60 años, pues muy pocos de sus descendientes formaron parte de las ventas anuales del criadero.
Llegamos en esta relación a una época de que tengo recuerdos personales, precisos todos, más o menos conscientes algunos, que remontan a mi niñez, cuando yo contaba con 8 o 10 años. En 1899, mi hermano José inicia la reorganización del criadero. Seleccionó con escrupulosa minuciosidad las yeguas antiguas puras y fueron las únicas que quedaron en el criadero, individualizadas por un número a fuego en el anca. Así quedó un número de 127 yeguas madres de primera clase. La importancia de los reproductores de la hacienda Culeo es tan inmensa, abarca tanto espacio de tiempo y tan longevo en los años, que nos fuimos obligados a hacer una pequeña selección de los que consideramos los reproductores más importantes. Botín nació en el año 1878. Es un probable hijo del Naranjo. Actuó en Aculeo entre los años 1884 y 1897. Fue un potro mulato muy premiado en exposiciones, donde en la foto aparece tomado de la jáquima por el famoso arreglador y presentador de Aculeo, don Custodio Bustamante. Hija de Botín en la famosa yegua Mezcla, yegua base de Aculeo y de la raza. Mezcla. Esta yegua nació en Aculeo, tiene el número 392 del Studbook, nació en 1894. Hija de Botín y madre chilena. Fue criada ya en la hacienda Aculeo. Fue una yegua tordilla tapada de 1,41 m de alzada, de 1,79 m de tórax, y en la foto que aparece ya tiene 20 años, pero tiene una estructura extraordinaria. Fue la mejor yegua de Aculeo, el único ejemplar de gran valor que se salvó de la antigua caballada culeguana. Además, considerada la mejor yegua de obra según la familia Letelier. Nieta de las yeguas de don Pedro de las Cuevas, de las 13 que compró a la muerte de don Pedro. Don Miguel Letelier, queriendo seleccionar y llevar su criadero a la máxima expresión, salió a recorrer toda la zona central buscando un reproductor que les satisfaciera. Y llegaron donde los Correa Valenzuela y le compraron el Angamo, el famoso Angamo de los torunos. Y llegó aquí el Angamo y tuvo solamente 4 años, porque el Angamo llegó de 26 años, tuvo hasta los 31. Y en esos 4 años nos dejó toda la maravilla que es hoy día, porque hoy día en las estadísticas de los caballos actuales, el Angamo es la sangre más reproducida. Angamo nació en el año 1876. Era hijo de Alfil I, que venía por Chino, este por Chino Viejo y este por El Quebrado, que era de origen de don Pedro de las Cuevas, nacido en 1850. Su madre, China II, era hija de China I, que venía del Chino Viejo, también del Quebrado. O sea, el Angamos primero tiene origen por padre y madre de El Quebrado, que era caballo criado por don Pedro de las Cuevas, probable hijo del Caldeado. O sea, sería hermano por esa línea, la misma línea del Valle León. Angamo fue criado por Joaquín Rodríguez Rosas en Talagante y reproducido por don Alberto Correa Valenzuela en los Torunos y Miraflores y el criadero Aculeo. Era de origen pichi de guano. Según don Francisco Antonio Encina, Angamos era colorado guinda, tenía 2 patas tigres y de 1,42 m de alzada. Y llegó en 1903 y murió en 1907, a la edad de 31 años. O sea, solamente cubrió ya cuando era muy mayor el caballo, y a pesar de eso es el potro más importante de la raza. Ahora les vamos a contar los potros que se reprodujeron en la hacienda Aculeo famosa. El primero que llegó fue el potro Codicia, que nació el año 1878. Este era un hijo de Naranjo en una madre aculeguana. Fue criado ya en la hacienda Aculeo. Fue un potro bayo tapado, de cabeza carnero, muy fuerte, muy bueno de corrales, que tenía 1,41 m de alzada. Fue de muy buen tipo morfológico y obtuvo el primer premio en Exposición de Santiago. Murió en Rautén, eso en Quillota, en el año 1903, dejando solo 16 crías inscritas. Anchoa tiene el número 397 del Studbook y nació en el año 1908. Es de las primeras hijas de Angamo y su madre era la número 17, que fue yegua comprada al criadero principal. Anchoa era una tordilla muy bonita, de calidad de rienda y montura.
madre en Aculeo, de Alcusa por Cristal, de Virlonga, Celosía y Jerguilla en Bureo, todas yeguas de gran trascendencia futura. Otra hija destacadísima de Angamos fue la yegua Muselina, nacida en el año 1906, en Madre Codicia, también criada en Hacienda Aculeo. Era de color bayo limón, era muy linda y una de las más bonitas nacida en Aculeo y fue premiada en la exposición de la Quinta Normal en el año 1910. Alfil II, aquí llegamos a un potro base de la crianza actual. Tiene el número 409 del Studbook y nació en 1908. Hijo de Angamos en Bandurria por Codicia. Criado en Hacienda Aculeo. Su nombre, como verán más adelante en el libro de registros, era Arfil II. Después se lo cambiaron. Fue un gran caballo chileno, fiel representante de su pureza racial. Es, a mi entender, el primer jefe de raza, con una preponderancia actual innegable. Los grandes reproductores que se fueron a Argentina y Brasil son de su familia. Era de color bayo, claro peseteado, de 1,43 m de alzada, 1,75 m de cincha. Entre sus hijos más destacados dio la yegua Víbora, a Azahar, a Cahuil II, Angamos II, Rueca, Franela, Cosaco, Liga, Biela, Curanto y muchos más, pero estos son los más importantes, nacidos en Hacienda Aculeo. Alicanto, otro famoso hijo de Angamos, nacido en el año 1908, en Madre Zanahoria por Codicia, criado por don Miguel Letelier en la Hacienda Aculeo. Medía 1,42 m de alzada y 1,79 m de cincha. Era un potro alazán, bajo, de cabeza muy acarnerada, de carácter enérgico, manso, de gran empuje como caballo vaquero. Nunca se resabió. Era considerado uno de los mejores caballos de corrales de su tiempo. Fue el mejor caballo corralero de Aculeo fue el Alicanto. Pero se reprodujo fuera de Aculeo, no tanto, dejó poco en Aculeo. Solamente en Aculeo dio a Clarín, Mote, Candil, Guante Tercero, Laurel y Polquita. Otro dato muy importante es que dentro de estos caballos que nombré, el Candil fue el compañero de corrales del famoso Quebrado. Corrían juntos, hacían collera. Otro destacadísimo hijo de Angamo, nacido en Aculeo, fue el potro Corso, número 412, y nacido en 1908 en Madre Codicia. Era un bayo blanco muy bonito de gran sello racial que se reprodujo en criadero de Alberto Moller, en Vaquería, Casa de Renaico don Edmundo, Negrete don Manuel Víctor Moller y Santa Amelia don Alberto Allende, todos en Los Ángeles. Fue un muy buen reproductor. Entre sus hijos destacados dio a Vuelto, Chacarero, Peón, Collico, Palpal, Ajiaco. Dejó 54 crías. De Chacarero, de esa línea viene el Rotoso. Esta es la línea Angamos del Rotoso, que se reprodujo también en Los Ángeles. O sea, todos los caballos buenos de Los Ángeles antiguos venían del Corso, que fue la crianza de los Moller. Otro destacado hijo de Angamos fue el potro Arrebol. El Arrebol antiguo, el número 408 del Studbook, nacido en 1906, en Madre Turca por Guante II, criado en la Hacienda Aculeo. Era colorado y tenía las patas blancas. Se reprodujo en Aculeo dejando algunas pocas crías, pero después lo compraron los hermanos Bobadilla de Linares, donde dejó una base de crianza que después compró don Humberto Pinochet. En total dio 50 crías. En Aculeo dejó una yegua muy importante que fue la Divisa y la Muselina, también la Hormiga y Coquetona. Y a los hermanos Bobadilla Linares les dejó el famoso potro de Dal, que se reprodujo en el criadero El Carmen de don Humberto Pinochet Salgado, donde dejó 52 crías. Ahí dio a Dedalito, Whisky, Billetito y la Frivolidad, madre de la famosa Frivolidad segunda, que fue una yegua extraordinariamente buena de vaca, que corría don Carlos Pinochet, y fue de ranking muchas veces y finalista igualmente. Aquí tenemos otra cosa importante. El potro africano también dejó algunas crías porque lo llevaron a Aculeo, y entre ellas está el potro Bureo, que tiene el número 415 del Studbook y nacido en 1908. La gracia de Bureo, que además de ser hijo de africano, es hijo de la mezcla, de la famosa mezcla. La mejor yegua de obra, como dijeron más arriba, de la Hacienda Aculeo. Bureo era un mulato retinto, grande, largo, de gran distinción. Un muy buen caballo. Fue intensamente reproducido en Aculeo, donde dejó 151 crías, así que lo deben haber considerado mucho. Su hijo Disfraz, criado en Aculeo, dio a Ulises, padre de Latosito, que fue campeón de Chile,
en el año 1955, que lo corría en collera con cerveceros, montados por Avelino Mora y Eliseo Calderón. Dio a Corona, criada por don Darío Pavés, y es la madre Picurrio. A Frescura, madre de Uso, que es el padre de la imaginación, madre del Huila. Este potro bureo dejó una descendencia de hijos en la hacienda La Mañana de don Andrés Lamoleate en Temuco. Cuenta don Miguel que en la primavera del año 1912 venía llegando a Europa y convidó a su hermano José, lo pasó a buscar a las casas patronales y vinieron a estos potreros, porque aquí habían dos yeguas preñadas que tenían mucho interés en saber lo que había parido. Y llegaron aquí y hacía una semana que había nacido nada menos que el alfil segundo y el bureo. Estaban en estos potreros las yeguas recién paridas. Esta parte, estas vegas, era la parte mejor del criadero Culeo, de la hacienda Culeo, donde sembraban sandías, sembraban melones y tenían toda la parte agrícola más formal. Y aquí los caballos más considerados, el resto de los caballos se iban para los cerros. Aquí hay un potro extraordinariamente bueno de sangre, que es el Angamo II, que tiene el número 1497 y nació en el año 1915. Hijo del alfil segundo en la mezcla, o sea, una conjunción extraordinaria. Fue un potro colorado de 1,47 m de alzada, mediano de rienda y montura. Su hija elegía en la madre Contagio. Dejó poco Angamo y fue un potro regular de obra. Aquí tenemos un potro muy importante que es el Desliz, que ya tiene el número 2796 del Studbook y fue nacido en 1922. Este es de la línea Alicanto, hijo del Mote por Alicanto y madre Esponja por Tagua II, Tagua I, que fue de los potros antiguos que trajo el señor Letelier Sierra. Fue criado en la hacienda Culeo. Dio a Cambullón, Java, Juerga, Lámina, Ochava, Arranquín. Dejó en total 138 crías. Los de más sello raza que una Culeo fue esta línea del Desliz, y que venía del Alicanto. Una de las yeguas más lindas que produjo a Culeo fue la Lámina, la número 4363, nacida en 1919. Hija de Desliz y su madre Jerguilla por bureo y anchoa. De la mejor sangre de Aculeo era esta preciosa yegua. Fue arreglada y corrida por don Miguel Letelier y era supiera y se lucía en los rodeos de la hacienda y alrededores, como cuenta más adelante don Hernán Gárate. Fue premiada en exposiciones en la Quinta Normal y dejó 5 crías. Aquí llegamos ya a un potro base de los caballos actuales, que es el Cristal I. Tiene el número 407 y nacido en 1903. Hijo de Guante II, que venía de Guante I, y su madre es la mezcla, la famosa mezcla. O sea, la base genética de Cristal I es insuperable. Cristal I fue un potro mulato retinto cariblanco, de 1,41 m de alzada, considerado bajo en esa época. Fue un animal de gran empuje, excelente de silla y de vaca. Reprodujo la forma de la cabeza acarnerada y larga, que es muy típica de los estribillos actuales. Así que aquí hay una relación directa a su construcción con los caballos de hoy día. Como corralero fue muy bueno, tuvo grandes actuaciones en rodeos de la época, con gran sello racial, modelo del caballo acampado, gran ligador como es característica de su linaje. Según don Adolfo Luco, que era un gran zootecnista, era el mejor padrillo de la raza en su época. Se reprodujo en la hacienda Culeo cuando era nuevo y luego fue vendida a la hacienda Mariposa de Talca, que era de don Alberto Parot. En 1916 a Culeo lo trajo de vuelta y le proporcionó yeguas seleccionadas para dejar algunos potros de continuación de su descendencia. En la primavera del año 1919, en este mismo potrero acá, nació el famoso potro Culeo Quebrado, que el Quebrado es el jefe raza más grande que hemos tenido, del cual viene Comunista, Refuerzo, Guaraní, Estafador, Quillaycillo es. Aquí nació el famoso Quebrado. Y cuenta don Miguel que cuando en el verano, cuando el potrillo tenía como 3 meses, hubo una gran infección de gurma en esta zona de Chile, y vinieron a vacunar los potrillos. Cuando lo tomaron para vacunarlo, lo lacearon y se quebró una pata.
Y pensaron aquí, se liquidó el potrillo, hasta aquí terminó la vida de este caballo. Se lo entregó a un custodio Bustamante, un custodio dijo, yo me lo llevo para la casa a ver qué hago, se lo llevo a Guachito. Y él lo entablilló con una tabla, un palo, y logró salvarlo, y por eso se llamó el Potro Quebrado. Hijo de Cristal I y Franela por Alfil II, o sea, lo mejor que tenía la raza en ese minuto. Fue un potro mulato zorzal. Esa descripción la hace don Miguel Letelier en su registro, que lo mostraremos más adelante. Era coipo, de 1,38 m de alzada, muy chileno, considerado muy chico en su época. Era de cabeza carnerada, de las orejas chicas, un lindo moño y cola, todo ondulado, gran centro, muy costilludo y de preciosas piernas. Era la parte más distinguida del caballo, era la fortaleza de sus piernas. De hueso era regular. De vaca fue excepcional, además muy buen monturero, de gran sello racial. Don Miguel Letelier lo corría muchas veces en la casa, en las medialunas que ellos tenían. Era muy chico y no lo reprodujeron en Anaculeo, solo con yegua a los empleados. Lo que pasa es que Quebrado tenía dos hermanos que medían 1,46 m o 47 m. Y ellos ganaron premio en exposiciones, así que Quebrado parecía un mampata al lado de sus hermanos, por eso lo dejaron afuera. Hizo collera con Albergao y con el Candil, que dijimos más atrás, cumpliendo una exitosa campaña. Era muy bueno de vaca, pero a veces le dolía la pata, razón que lo dedicaron a la reproducción. Corrió pocos años, no mucho, porque al final ya empezaba a fallar. Quebrado murió a los 27 años y su cabeza está embalsamada en el Museo de la Chilenidad. Dejó 107 crías inscritas, pero una gran cantidad de caballos no inscritos también, que en ese tiempo eran grandes corraleros, por esos caballos no ser inscritos no entraron al Studbook, se perdieron, ¿no? Azahar I. Azahar I tiene el número 1046 y nació en 1913. Fue hijo de Alfil II y madre número 113, hija de Botín. Su madre, hija de Botín, era una yegua más fina y liviana que el común de las madres de Aculeo, según don Francisco Antonio Encina. Criado en la hacienda de Aculeo, este potro es el modelo del estándar de la raza. Esa estatua famosa que existe del año 1936 fue el Azahar I el que la modeló. Dejó 41 crías, entre ellas famosa a Malvavisca, Madrigal y Noto, potros destacadísimos. La yegua Malvavisca es la número 4703 del Studbook, nació en 1930. Hija de Azahar, es madre Codicia, nacida en hacienda de Aculeo. Fue una coipa muy linda, de buen sello racial y campeona de rienda en la quinta normal. Fue famosa en su época, se lucía en la quinta. Dejó 5 crías en criadero Chingüe de Armando Correa Larraín. Aquí tenemos al famoso potro Madrigal, que tiene el número 4933 del Studbook y nació en el año 1930. Hijo de Azahar I y su madre Baratija, hija de Gacho, nacido en hacienda de Aculeo. Fue un potrovallo alto de mucho sello racial, preciosa estampa, linda cola ondulada, cabeza levemente acarnerada. Caballo muy querido por don Miguel Letelier. A los 2 años ya ganó un importante premio en la exposición de Quinta Normal. Ganador de mejor ejemplar de la raza, después en la Quinta Normal en el año 1934. Es reconocido como uno de los caballos más lindos que produjo la hacienda Aculeo, muy apreciada en su época. Dejó entre sus crías destacadas al potro Quicio, Rueca II, Relvo, Sanción, Unida, Veguero. En total 57 crías. Todos caballos de gran trascendencia actual. Hija destacada de Madrigal fue la yegua Virlonga II, de número 8833, nacida ya en el año 1940. La madre Virlonga venía por Bureo y Anchoa, o sea, de lo más granado que tenía Aculeo, nacida en hacienda Aculeo. Fue una linda yegua valla, muy bien arreglada en rienda y muy buena, también de corrales. Fue premiada en exposiciones de la Quinta Normal. Dio a Divisa II. Hijo de Madrigal y ya con más cercano a los tiempos actuales fue el potro Veguero, de número 8689, nacido en el año 1939. Hijo de Madrigal es madre Noria por Curanto. Fue criado en hacienda Aculeo. Fue un potrovallo muy apreciado. Lo compró en Aculeo Ricardo Ibáñez Letelier para su criadero Santa Nieves y tiene un gran recuerdo de él.
Veguero obtuvo el premio cuando muy nuevo en la exposición de la Quinta Normal. Se reprodujo en criaderos Aculeo, Santanieves, Peralillo. Dejó en total 198 crías. Entre los destacados a Cortesana, Caudillero, Lienzo, Junquillo, Estuco 2, Jarana, Batro Nuevo, Compromiso y Landera. Aquí tenemos que nombrar el Lienzo, que fue gran reproductor de don Jorge Mor, Estuco 2, que es antepasado de los Neros. Compromiso es el abuelo materno del famoso Potro Arauco, hijo del Inocente y base de los caballos de Peleco actual. Otro hijo destacadísimo de Madrigal y de gran trascendencia es el Potro Quicio, de número 6164, nacido en el año 1934. Es madre celosa por bureo y anchoa, otra de las yeguas lindas, hija de Angamos I. Fue criado en la hacienda Aculeo, uno de los grandes reproductores que nacieron en Aculeo. Era vallo peseteado, de buen tipo. Luego fue al criadero El Sausal de don Juan Luis Urrutia en Bulnes, de donde salieron cantidad de caballos buenos, que son los que nos llegan hasta la actualidad. Dio al famoso Juguete, a No Me Toques, a Comadre, Dama Juana, Desideria, Digüeñe, Quicio II, Junquillo, Libertad. Dejó 107 crías. No Me Toques, conocidísimo. Juguete fue un gran reproductor. Dama Juana fue extraordinaria, la Desideria fue otra yegua grande de corrales. Quicio II fue también muy bueno. Junquillo fue un potro finalista. En fin, dejó un montón de caballos buenos el Quicio. Otra línea de alfil segundo fue el potro Curanto, número 2416, nacido en 1921. Su madre resolana por africano. Fue un potro mulato con una mancha en las manos y patas tigre. Ganador de premio en exposiciones de la Quinta Normal en 1931, cuando era caballo ya adulto. Era de musculatura fortísima, buena conformación, distinguido, huesos y tendones notables, de muy buen temperamento, según don Francisco Antonio Encina. Fue arreglado por Gregorio Morales, don Goyito Morales. Se convirtió en el mejor caballo corralero de su época, era muy bueno de corrales. A veces lo corrían sin freno. Estamos hablando del año 1930. Era de una mansedumbre sin igual, un caballo lleno de condiciones. Fue muy reproducido en Aculeo por su calidad. Dejó 297 crías, lo que era una inmensa cantidad para esos años. Se reprodujo exclusivamente en Hacienda Aculeo. Hijo destacado de Curante fue el potro Oso, número 5449, nacido en 1932. Su madre era Ganzúa, hija de Beduino II, por Cristal I, uno de los hijos de los hermanos de Quebrado que comentamos más arriba. Fue un bonito caballo premiado en exposiciones de la Quinta Normal en el año 1937. En Aculeo lo montaba don Miguel, era el regalón suyo, y también lo corría. Fue un caballo muy bueno de corrales. Hacía collera con cacareos montado por Carlos Rojas y Ricardo de la Fuente Chaparro, muy ganadores en su época. Raúl Pavés, en su estadística de 1936 a 1956, lo ubica en el 8º lugar del ranking. Se reprodujo en varios criaderos y dio al uso a abuelo materno del Huila. Otro hijo destacado de Curanto y muy conocido actual es Coirón III, que tiene el número 12.271 y nació en el año 1944. Su madre era guarda por Beduino II, Cristal I. Llegamos de nuevo al hermano del Quebrado. Fue criado por don Miguel Letelier en Aculeo. Fue un potro mulato de gran estructura física, fuerte, muy potente, musculoso, de impresionante natural. Muy premiado en la Quinta Normal, obtuvo champion de exposiciones el año 1953. Lo presentaba por Aculeo Custodio Bustamante, un maestro en estas lides, y se lucía en la pista con su potro. Comentaba que era impactante verlo caminar y desplazarse. Y don Miguel Letelier se llenaba de orgullo al verlo actuar en la cancha de competencia. Don Ramón Cardemil cuenta que él lo vio ahí en la Quinta Normal y se impresionó tanto que de ahí dijo: quiero tener una cría de este caballo, y ahí llegó a la percala. De Aculeo se fue a Temuco al criero La Mañana de don Andrés Lamoleat. Como reproductor dio Alisa, Jerga, Matucho, Macizo, Nidal, Nutria 2, Olvido, Percala, Malulo, Lavandera, Pantallita. Hijo destacado de Coirón III fue el Macizo, nacido en Aculeo. En madre ya está por Madrigal. Macizo fue un caballo mulato muy bueno de montura, dócil y manso. Según Juan José Letelier, que conversamos con él
nieto de don Miguel, que lo montaba habitualmente en Aculeo, opina que era un gran caballo de silla, andador, atento, ágil y después arreglado para correr vaca. Se reprodujo en criadero de Aculeo, La Invernada y otros. Dio a Tapete, a Zagal exportado a Argentina y a Campado exportado a Argentina. Estos dos potros fueron base de la crianza actual de Argentina. Hijo de Coirón III y destacado también fue el potro Nidal, número 25.319, nacido en 1954. Su madre, Llama II, era hija de Madrigal, criada por don Miguel Letelier Espínola en Aculeo. Fue un potro vallo de buen tipo y morfología. Se reprodujo en muy importantes criaderos, como Aculeo, Hornos de Aculeo y Santa Isabel. Dio a Urdiembre, a Nochebuena y a Condorito, un potro base en la crianza funcional de Argentina. Aquí llegamos a una yegua de una importancia fantástica actual, que es la yegua Sanción, que tiene el número 6.758 y nacida en 1936. Hija de Madrigal en Madre Guarda por Beduino II Cristal I, el hermano que conversamos de Quebrado, creada en Hacienda Aculeo. Fue una yegua valla muy buena de vacas, conocida en su época y como madre excelente. Fue corrida por don Hernán Gárate, que más adelante lo escuchamos de su propia voz. Obtuvo el primer premio en Rodeo Peñaflor en el año 1945, que es la foto que exponemos. Don Hernán se expresaba muy bien de la Ascensión. Estaba calificada en Aculeo como una yegua de cría formidable. Dio a Hormiga, a Matucho, campeón de Chile, a Nutria II, madre hornero, a Olvido, un gran reproductor de Santa Isabel, y a Percala, la madre del Bellaco y tantos más, yegua base de Santa Elba. Hija de Coirón III y destacadísima y de influencia básica en América, la Nutria II, el número es el 25.321 del Studbook y nacida en 1954. Hija de Sanción, como conversamos, hija de Madrigal y Guarda, criada por don Miguel Letelier en Aculeo. Fue una yegua mulata muy linda. Fue vendida en remate nueva por el criadero Aculeo y fue comprada por don Hernán Trivelli, que la trabajó pero no se corrió. Después fue al sur, al campo de Los Ángeles, de don Alberto Araya Gómez. Es una madre excepcional. Su producción es fantástica y muy trascendente. Dio en criadero La Invernada a Cimarrón en el Tutito, a Cabrería en aniversario, a Encomendero en aniversario, a Hornero en Arrebol, a Resquicio en Tutito, a Despejado en Arrebol. En criadero Pozo Azul de Carlos Noguera dio a Pulgas Bravas en Contrabandista y a Llorona en el Tutito. Todos estos caballos son importantísimos en la actualidad en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y aquí finalmente, de esta crianza de Aculeo tan importante, llegamos a la famosa yegua Percala, que tiene el número 28.359 y nació en 1956, hija de Coirón III y madre también de Sanción, o sea, propia hermana de Nutria II, criada por don Miguel Letelier en Aculeo. Fue comprada a Potranca, en ese mismo remate que conversamos, por don Ramón Cardemil Moraga. Fue vicecampeona nacional con pelotera en el año 1965 y campeona de Chile en el año 1967 también con pelotera, montada por don Ramón Cardemil y Ruperto Valderrama. Fue primera en el ranking de yegua en el año 1966, primera en 1967 y primera en 1968. O sea, los años que estuvo en la pista siempre fue la primera del ranking. Era una yegua fantástica y don Ramón se lucía en ella. Era una yegua alazana, una de las más grandes vaqueras de todos los tiempos. Fue retirada muy nueva por una lesión a un casco que no se pudo recuperar. En criadero Santa Elba, antes de salir a correr con el refuerzo, dio la famosa Primavera. Después, ya en su segunda etapa, dio a Bellaco, Zarca y Regalona en taco y a Chicuela en rival, por caballos trascendentes absolutamente en épocas actuales.